tal? Bienvenidos a este programa especial en el que hablaremos de la reforma laboral de 2017. ¿Qué sucede con esta reforma constitucional histórica que busca transformar las relaciones entre patrones y trabajadores y la forma de resolver las controversias que surgen entre ellos ahora que están por emitirse las leyes secundarias? Vamos a platicar en esta ocasión sobre la conciliación. Le doy la bienvenida a Luis Díaz Mirón, maestro en Derecho del Trabajo, miembro de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, actualmente rector de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido. Gracias, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros el magistrado Héctor Arturo Mercado López, especialista en materia de trabajo, con más de 20 años como impartidor de justicia. Pues bienvenidos para hablar sobre este tema de la conciliación. Muchas gracias por la invitación. Empezamos, si les parece bien, con los antecedentes de qué se trata la conciliación. Siempre ha existido la conciliación en materia laboral. Pues sí, así es, Vero. Usted lo puso en el antecedente. Es una reforma histórica. A los que estamos interviniendo de alguna u otra manera en este tipo de trabajos y procesos, y obviamente agradezco mucho al canal judicial y a usted y al magistrado Mercado su invitación, muchas gracias. El tema es histórico, efectivamente, porque lo que queremos es una gran reforma y ver cómo en este tema específico ya concreto de la conciliación, cómo podemos aterrizarlo bien. La conciliación es la llave maestra que resuelve todo tipo de conflictos, en materia laboral, en materia civil, mercantil, familiar, fiscal, administrativo. La conciliación de veras es algo espectacular, no se nos debe de olvidar, es una herramienta jurídica. Siempre ha estado presente desde las épocas de los viejos tiempos. Y por no conciliar, porque las instituciones y porque nos fuimos llenando de juicios, de reclamos básicamente individuales, acumulamos un enorme rezago. Ese gran rezago del que habla la iniciativa del presidente Peña Nieto con motivo de la reforma constitucional que dio a luz al nuevo artículo 123 apartado A, que es un artículo en su concepción, en su elaboración y en su diseño por nuestro Congreso de la Unión, ejemplar, sin duda ejemplar. Y obviamente desde aquí, que todavía no sale nuestra reforma secundaria, yo en mi calidad de abogado, de académico, hoy de rector de mi escuela, les pido, les ruego que hagamos, en beneficio del país, el mejor trabajo, porque la sociedad lo reclama, la sociedad lo pidió. Y obviamente en ese gran esfuerzo que se hizo al modificar sin precedentes el 123 en su apartado A, en donde nos da ciertas bases, en donde hoy el legislador, el Congreso, sentimos que no se deberá de salir ni apartar. Obviamente sobre el tema conciliación, en esos grandes trabajos se hablaba de un rezago histórico y que obviamente la razón por la cual la Constitución fue reformada en el apartado laboral y sobre el tema de la conciliación es para abatir el rezago. Para que se resuelvan más rápido los asuntos. Obviamente, ¿no? Para hacerlo más rápido los asuntos, para que los asuntos que hoy tenemos se resuelvan ya, a base de un ejercicio sensato, sano, de conciliar. Y de que en los modelos hoy que el legislador creó, a través de los centros de conciliación, fíjese, centros de conciliación, uno federal y otros locales en todos y cada uno de los estados, podamos trabajar y transitar en el aterrizaje de ese esquema tan maravilloso que es la conciliación. Y con ello, sin duda, Verónica, sin duda, vamos a podernos quitar parte del rezago, si es que no todo, ojalá. Y los nuevos conflictos se deberán de arreglar porque, ya lo platicaremos minutos por delante,
Hoy la conciliación tiene un ingrediente que antes no tenía, que será, dice la Constitución, obligatoria. Antes no era obligatorio. No, por supuesto que no. La conciliación es un esquema que se incorpora conjuntamente dentro de la legislación laboral, tanto con el tripartismo, no solamente en materia jurisdiccional, sino en materia de salarios, en materia de seguridad e higiene, en todas las materias. Inclusive en la contratación colectiva se establece que se pueden crear y deben crearse una serie de comisiones mixtas al interior de la empresa que permanentemente deben estar enfrentando en lo cotidiano los problemas laborales que se presenten, y que a través de la conciliación y el diálogo es como se deben contener. Entonces la conciliación es una forma cultural de resolución de las controversias laborales a nivel empresa, a nivel tribunal, a nivel sindicato, inclusive al interior de su vida interna. Por eso es la importancia de este fenómeno. No es obligatoria, digamos, como está hoy actualmente en la ley, pero sí dentro de la fase del procedimiento se abre con una fase de conciliación. El problema que existió y por el cual el gran impulso que se dio en la reforma constitucional de hace un año al fenómeno de la conciliación fue porque se reconoció en una evaluación rigurosa que se hizo de todo el fenómeno de administración de justicia que la conciliación no estaba funcionando, no obstante estadísticas espectaculares que hablaban de más del 90% de asuntos conciliados, pero eran conciliaciones forzosas para no entrar a un tortuoso procedimiento. Y entonces era una conciliación un tanto forzada, un tanto ficticia, y entonces que no abonaba al fenómeno del acuerdo realmente de voluntades, que eso implica una conciliación en serio. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta, de que el fenómeno conciliatorio en el mundo laboral debe ocupar un lugar privilegiado, central, pero debe ser una conciliación extraordinariamente profesional, objetiva, autónoma, independiente, experta en el conocimiento del fenómeno que está enfrentando, y que acerque a las partes a través de la razón a la resolución de los problemas. Precisamente, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le van a hacer para que tanto los abogados, los patrones, el trabajador realmente quiera llegar a resolver el conflicto a través de la conciliación? Que sea real, ¿no? No ficticia como se estaba dando, y que realmente los asuntos se resuelvan antes de llegar al juicio, ¿no? Porque creo que esa es la esencia de la reforma. Se resuelve más rápido a través de la conciliación, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se va a cambiar esta mentalidad? Mire, bueno, hoy tenemos unos números duros que nos hablan de un enorme rezago. Y lamentablemente el rezago viene de empresas públicas. Si ponemos aquí en la licuadora las empresas públicas más que tienen conflictos, estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando de Pemex, estamos hablando de CFE, estamos hablando de todavía asuntos de Ferrocarriles Nacionales de México, o sea, una gran cantidad de asuntos que históricamente, por razones que no viene al caso ahorita comentar, porque nos llevarían mucho tiempo, nos distraeríamos de lo más importante. Esos asuntos tienen que conciliar. Se deben de conciliar. Porque por más que queramos crear, como lo mandata la Constitución, y hoy están trabajando jornadas especiales en nuestro Congreso, ahorita concretamente en la Cámara de Diputados, para ver cómo podemos aterrizar, cómo podemos llevar a cabo esas reformas. Fíjese usted que si no abrimos la llave maestra de que nos permitan disponer de recursos para conciliar profesionalmente, cuidado. Es decir, hoy se dice, y aparte el magistrado nos podía ilustrar, de una gran cantidad de los asuntos que se litigan hoy, tanto en hoy nuestros tribunales laborales, que se llaman hoy juntas de conciliación y arbitraje, que obviamente el público que nos hace el honor de vernos deberá de entender que esas juntas de conciliación y arbitraje todavía no se acaban. No, están en funcionamiento. Están funcionando a tope y muy bien, con muy pocos presupuestos, con muy poca informática, con muy poca infraestructura y con muy buena calidad del recurso humano.
y ahí quiero abundar. Yo tengo 40 años litigando y me he dado cuenta del proceso de abandono de la justicia en esa parte en que vivimos, porque así fue, se fueron dando las circunstancias. Celebro la iniciativa del presidente Peña Nieto, por eso fue tan aplaudida, tan aplaudida, de llevar a un modelo mucho más formalista el tema tanto de los litigios como el tema de la conciliación. Bien lo dice el magistrado, es un espíritu voluntario, sí, pero es una conciliación hoy obligatoria. Hoy, sí, para los futuros casos, le dice antes de ir a un litigio, como un requisito en donde las escuelas de derecho se nos enseñó de procedibilidad, como un requisito de procedibilidad, tenemos que agotar en los centros de conciliación la conciliación. Pero no estaba siendo real esa conciliación, ¿no? Bueno, esa conciliación no tenía el grado de profesionalización que requiere. Yo sí estoy convencido de que era una conciliación en donde las partes se veían obligadas a conciliar para evitar males mayores, procedimientos tortuosos, lentos. El procedimiento laboral mexicano es muy lento. Dura cerca de 5 años un juicio, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo que se busca con esta reforma es que el procedimiento en su conjunto, tanto en su fase conciliatoria como en su fase contenciosa, por denominarla así, no dure más allá de un año una decisión judicial. Si ese objetivo no se logra en el conjunto de la reforma, estaríamos fracasando. Por eso necesitamos una conciliación diferente. Bien anotaba el maestro Luis Díaz, en el sentido de señalar que curiosamente la ley ahora hace obligatoria la conciliación para poder pasar al juicio laboral. Esa es una cuestión que hay que reflexionar profundamente en qué significa la obligatoriedad, porque hablar de conciliar es un contrasentido hablar de obligar. Sí, claro. Y entonces tienen que tener esa disposición. Es obligatoria en términos procesales, pero no obligatoria en términos de contenido y fondo para trabajador y patrón. Entonces, esa obligatoriedad no debe permitir ni provocar que se alteren los equilibrios procesales, ni se afecte la voluntad de las partes, ni la información que se entreguen unos a otros a la hora de estar conciliando, para poder pasar a la fase contenciosa en caso de que lo decidan así, de una manera procesalmente igualitaria. Por eso, Héctor, y tú has abundado mucho en eso, en los distintos eventos en los que hemos participado, en el escenario actual, de que salga en cualquier modelo una reforma, tiene que haber una vacatio de leyes lo suficientemente larga y grande e importante para que demos motivo, no nomás a temas de capacitación, implementación, tecnología, no, a que podamos conciliar, a que podamos conciliar todo rezago, porque por más que el modelo quede técnicamente perfecto, si no tenemos las herramientas, humanas, tecnológicas, económicas, pues no funciona. Hasta de infraestructura. Entonces, por eso, obviamente, coincido contigo, la conciliación, a lo mejor para los puristas, para los colegas muy puristas, en donde dice, es un contrasentido el que me lo pongas en la Constitución, una conciliación obligatoria, como un requisito de procedibilidad, pues sí, y seguramente va a dar motivo a algunas controversias jurídicas interesantísimas, sí. Pero desde el punto de vista práctico y fáctico, necesitamos meternos a conciliar. Por supuesto. Agotar y acabar el rezago para entrar a una nueva fase, una nueva faceta de litigios limpios, transparentes, sensatos, cortos, para que haya justicia en términos del 17 de la Constitución, que es justicia rápida. Sí. Eso es lo que se busca. Perdón que lo interrumpa, vamos a hacer una pausa y regresamos para no cortarle esta idea. Regresamos y le damos la palabra al magistrado. Vamos a hacer una pausa muy rápido y regresamos a este programa especial. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre la reforma laboral de 2017. Nos comentaba, magistrado. Sí, comentaba, bueno, resaltar todo lo que vimos en el bloque anterior de la importancia nuclear que tiene el fenómeno conciliatorio en el mundo laboral.
e insistir yo en una idea que apunté también en el bloque anterior, de los requisitos y cualidades que debe tener esta conciliación para ser verdaderamente eficaz y eficiente. Debe ser altamente profesional, porque solo con conciliadores o mediadores, como se les quiera llamar, yo incluiría la palabra mediación, Claro. Solo con personas de alto nivel podremos llegar a una conciliación real que rebase este requisito que la ley marca de obligatoriedad. Pero también debe establecer, y ya lo platicaremos más a fondo posteriormente, requisitos de equilibrio entre las partes, que sean bien escuchadas ambas partes. El trabajador y el patrón. Sí, y bien resuelto para ambas, con información, buscando que sea confiable y profunda de ambas. Y sobre esto que usted menciona precisamente, la reforma constitucional habla sobre la selección de estos conciliadores. ¿Cómo sería? ¿Qué se establece? O si quieren empezar por la conformación del Centro Federal de Conciliación. Mire, es que la Constitución, Vero, amigos, en esa reforma histórica del 24 de febrero del año pasado, habla de centros de conciliación. Y los centros de conciliación, dice literalmente, contarán con plena autonomía técnica, fíjese, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Dice, y esos centros se van a regir bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Hombre, ojalá. Suena perfecto. No, ojalá. ¿Cómo se logra lo marca eso? la Constitución, y nuestro trabajo es honrar nuestra Constitución. Y obviamente, si hemos catalogado que fue una reforma histórica, pero usted empezó así nuestro bloque anterior, bueno, yo me sumo a su calificativo. ¿Pero cómo lo logramos? Pues porque nosotros, los factores que intervenimos en la conciliación, tenemos que llevar a cabo la conciliación con estas características y con gran eficacia y honradez, probidad y ética. Y hace rato el magistrado hablaba de ciertos equilibrios. Y efectivamente, te dice en el párrafo siguiente, la ley determinará, lo está determinando, todavía no nos dice cómo. El procedimiento que deberá observar la instancia conciliatoria. Estamos en debate, nos estamos debatiendo en eso. Nuestro Congreso está debatiendo en eso. Más bien, todavía no pasa a los plenos del Congreso, está en las comisiones idóneas. Estamos en un momento muy definitivo. No, súper definitorio, porque estamos aparte a días de que se cierre nuestro periodo ordinario. Entonces, ahí, amigos congresistas, hay que echarle toda la energía, toda la galleta y toda la inteligencia operativa para poder llevar a cabo efectivamente el mandato constitucional a un aterrizaje perfecto. Ahí es donde reside la preocupación. Ahí es donde reside la preocupación, y la preocupación de Luis, mía y de muchos especialistas de todos los operadores jurídicos, en esta materia, porque paradójicamente estos grandes objetivos que acaba de mencionar Luis y leer, que en la Constitución se establecieron, son los que deben aterrizarse en normas específicas que conduzcan en un camino ágil, eficaz, eficiente a ese objetivo de la conciliación con estas características. Entonces, cada palabra que nos acaba de leer nos encierra atrás toda una instrumentación muy profunda, claro, que exige un debate atrás de cada una de ellas para entender qué entiendes por profesionalismo, qué entiendes por objetividad, por independencia, por autonomía. Son organismos descentralizados. Ello implica que van a ser organismos que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y que tienen autonomía técnica. Por lo tanto, esa autonomía técnica va a ser la forma de operar de acuerdo a estos principios de la Constitución. La ley ordinaria tendrá que honrar estos principios para poder hacer una conciliación eficaz, y este es el punto de conciliación. Tanto desde el punto de vista del procedimiento de la conciliación como se está llevando o como se está diciendo que se está proponiendo en un dictamen, me parece que no aterriza adecuadamente. Estoy entrando en fase de la ley ordinaria en lo que se está dictaminando, pero es que
Me interesa sobre todo resaltar ahorita con Luis, quizá para concluir este segmento, en la importancia de estos principios que acabas de leer, Luis. Por supuesto. ¿Cómo se criterios aterrizaría, no? que son básicos Bueno, como escenario para crear la ley ordinaria. ¿Cómo aterrizarlos? Yo que obviamente debemos de suponer que en nuestro Congreso, con el debido respeto que nos merece, estamos apostando que hagan un buen trabajo con la mayor objetividad, recogiendo estos principios de fondo, para que no nos apartemos de ellos y no veamos ningún interés ni sectorial, ni clasista, ni mucho menos. Tenemos un problema real en el mundo laboral. Tenemos un enorme rezago, tenemos un procedimiento hoy que dura 5 años, tenemos una industria de litigio que queremos salir de ella, queremos tener un derecho al trabajo mucho más probo, un derecho al trabajo ágil, profesional, un derecho al trabajo que privilegie la transparencia, que privilegie los valores, claro. Verónica, y que obviamente derivado de ello podamos, si nos ponemos de acuerdo en esos puntos macro, lo micro en relación con la conciliación y con las autorizaciones que debe dar presupuestariamente el gobierno y las empresas públicas para poder arreglar económicamente los conflictos, claro, que hay, porque a lo mejor estamos soñando y estamos echándole demasiada, perdón mi frase, ¿no? Demasiada crema al taco en relación y estamos yéndonos a una estructura muy... No, hay que aterrizarla, claro. Hay que aterrizarla porque tenemos un problema. Tenemos un problema en la realidad que es tiempo, bien lo dice, pero tenemos un problema que es dinero también. Mire, la reforma penal en este país, la gran reforma penal, tardó 8 años en instrumentarse en su proceso. Y todavía estamos viendo que ahí va, ¿no? Y hay muchos problemas. Sí. Y si no, que se los pregunten a los especialistas. No es posible sacar y provocar una reforma laboral para instrumentarla en meses. Es materialmente imposible. Nos vamos a ir a la regla clásica que nos enseñaron en primer año de Derecho, que a lo imposible nadie está obligado. ¿Y para qué nos vamos a un terreno pantanoso de imposibilidades cuando hoy podemos diseñar, señores legisladores, una ley con tiempos suficientemente importantes? Los transitorios de la reforma constitucional te dicen lo que hoy están haciendo. Los tribunales laborales actuales, las juntas de conciliación y arbitraje actuales, pueden seguir trabajando, pueden seguir desahogando las controversias, pueden seguir conciliando. Hay que abrir la llave para la conciliación hoy, y obviamente caminar y transitar a un procedimiento de conciliación mucho más profesional, hombre, y que obviamente a través de los centros de conciliación, que ya bien lo dijo Héctor, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio. Son instituciones muy importantes para el Estado. Son centros que van a depender de poder ejecutivo. Poder ejecutivo, no poder judicial. Poder judicial nos vamos a ir a los litigios. Pero obviamente en el poder ejecutivo debemos de conciliar profesionalmente. Y créanmelo, Verónica, el magistrado no me va a dejar mentir. Si hacemos bien ese trabajo, los factores de la producción, los conflictos, las comisiones mixtas, el nuevo derecho del trabajo, lo va a agradecer. ¿Cómo aprovechamos entonces esta gran oportunidad? Bueno, yo creo que hay que plantear las cosas crudamente. Creo que la sociedad exige una rigurosa evaluación de todo el sistema de justicia tal como está funcionando ahora. Y exige que esta propuesta constitucional ambiciosa que se dio tenga una respuesta puntual en la ley secundaria, que permita transitar a lo que Luis ha dicho, pero exige no engañarnos. Y no engañarnos implica entender que para tener una gran conciliación necesitamos grandes conciliadores o mediadores, que necesitamos instalaciones adecuadas, que necesitamos... Jueces especialistas. Estamos hablando nada más de conciliación, que necesitamos, ¿cómo se llama? Instalaciones adecuadas. Herramientas. Y necesitamos dinero suficiente. Así es. Y hay que capacitar a esta gente. Deben ser grandes expertos en derecho laboral, en derecho social, en derecho laboral y en conciliación y mediación y, ¿por qué no?, arbitraje o medios alternativos de resolución de controversias. Entonces estamos hablando de un especialista que no existe.
pero la Constitución Y lo que en 6 configura meses no perfectamente. puede estar listo. Y que de acuerdo a los tiempos que se hablan de que la ley, de que se votaría la ley en estos días y que entrarían en vigor en noviembre, es imposible de localizarlos. Sería una farsa. Lo digo con todas sus letras. Si decimos que ya tenemos, ¿cuántos? 500 conciliadores en todo el país para los centros estatales y para el federal. ¿De dónde? Pero no. Que me digan de dónde. Bueno, tenemos, es correcto la apreciación en cuanto a la crudeza. Tenemos hoy una capacidad y un talento humano en lo que es la estructura de nuestro sistema laboral, apartado del 123. O sea, tenemos una gran cantidad de abogados, de gente que se ha hecho, que se ha forjado en las juntas de conciliación y arbitraje. Mucha gente que probablemente en el traspaso de juntas a tribunales, probablemente no vaya a tener cabida en el nuevo esquema, en el nuevo sistema tribunales. Pero cuidado, pero puede tener cabida en el sistema de los centros de conciliación. Obviamente tiene que ser gente que tiene que redoblar su capacidad de preparación. Tiene que ser gente, bien lo dice Héctor, con actitudes, habilidades y capacidades que necesitamos volver a meternos. Tiene que haber un cambio de chip en esas Tiene que haber un cambio de actitud total. Tiene que haber, sí, Y ¿no? estamos Algo hablando del renovado. personal de los centros de conciliación, pero yo no me olvido de una cuestión. Uno de los problemas que ha enfrentado la reforma penal es que aparentemente hay lugares o regiones dentro del país en donde la reforma penal no caminó porque los litigantes de esas regiones no se prepararon. Entonces, cuando estamos hablando de capacitar conciliadores, y ya hablaremos en su momento, capacitar jueces federales para el nuevo esquema, también estamos hablando de que todos los litigantes que litiguen a favor de las empresas o a favor de los trabajadores se tienen que capacitar también profundamente en eso. Deben aprender también a negociar y a conciliar. No es un proceso nada más de que sí quiero hacerlo. No. Se requieren instrumentos metodológicos para llevarlo a cabo bien. Todo eso lleva tiempo. Y lo exige, y la Constitución lo pide. Curiosamente, la Constitución decía que la ley secundaria tenía que estar en 1 año. Pero la ley secundaria, pero la Constitución nunca ha ordenado que tenía que entrar de inmediato en vigor. No. Y entonces la prudencia lo que nos indica ahora es, ya no se dio en 1 año, porque no salió en febrero, estamos en abril y todavía no sabemos si se va a votar o no. Pero si se llegase a votar, que no entre en vigor de inmediato, eso que partan de esta idea de la necesidad. Es un tema de prudencia. Y entonces que den más tiempo. Ahora, por prudencia, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre la reforma laboral. No se vayan. Gracias. Y estamos de regreso, seguimos conversando sobre la reforma laboral de 2017. Ya expusieron aquí nuestros invitados pues un contexto de lo que trae la reforma constitucional y cómo es necesario que se aterrice debidamente en las leyes secundarias. Eso es correcto porque en cualquiera de los modelos e iniciativas que han venido circulando y los cuales nos han hecho el favor de compartir, y dicho sea de paso, también hay que reconocer a los señores senadores, han tenido oportunidad de dialogar con diversos grupos y abogados de todo tipo de sectores. O sea, sí se ha dado esa apertura, porque hay quien dice que no se ha dado. Sí, lo he leído. Que no con toda franqueza, desde mi óptica, muy modesta, sí se ha dado. Y, hombre, se les agradece. Quisiéramos más porque esto es una reforma profundísima, en donde les pedimos tiempo, mesura, profesionalismo, que entendamos que la reforma constitucional de febrero del año pasado tiene conceptos tan profundos que obviamente una reforma secundaria debe de extraerlos para que ya en su implementación
sean maravillosos. ¿Qué es de lo que se trata? En este tema de la conciliación ha habido una crítica seria, en donde se dice que se ha perdido en uno de los proyectos la equidad ya en el procedimiento de conciliación, ya en la forma en cómo llevar a cabo la famosa audiencia de conciliación en el centro de conciliación. Y obviamente lo que tenemos que hacer también es garantizarle a los trabajadores, al trabajador que va voluntariamente a la conciliación, que la información que dé va a ser una información que va a ser tratada, obviamente, no nada más confidencial, sino que también su contraparte no va a abusar de ella. Y la forma en cómo no abusa de ella es que también el centro de conciliación y la ley nos permita en el centro de conciliación que también a la contraparte se le pida lo mismo. Exacto. Equidad. Que haya igualdad de Es partes. que esa es una de las preocupaciones más profundas que yo tengo en relación a la conciliación. Primero, hay que matizar muy claramente en las leyes secundarias en qué consiste la obligatoriedad para que no sea un problema de fondo, sino solamente de procedimiento, de procedibilidad. Sí. Eso es muy importante. Y eso solo se puede determinar y hacer objetiva en la medida en que el procedimiento de la audiencia de conciliación no permita que alguna de las partes tome ventaja en relación a la otra ante la eventualidad de un futuro juicio. El problema radica, sí, y es que desde mi punto de vista en el diseño del proyecto presentado por los dos representantes obreros del Partido Revolucionario Institucional hay un error profundo en esta audiencia, que consiste en que el trabajador, cuando vaya al centro a demandar, tiene que presentar... A conciliar. A demandar. Fíjate cómo ando yo ya, sí, ¿no? ya muy beligero. ¿Es juez? Sí, no, el juez tiene que cambiar de chip también. Sí, va a conciliar, tiene que manifestar exactamente qué es lo que pide y cuáles fueron los hechos que alimentaron esas peticiones. Fui despedido injustificadamente, me pasó así, y narra todo. Y no dice más la ley. Y entonces el patrón es citado, y al ser citado, el patrón puede llegar y decir, pues no coincido con el señor y no concilio. Y mejor me voy a Cuando la ley debería decir, el señor te hace y aquí sí voy a hablar técnicamente de una demanda en toda la materia, y el señor te contesta con sus defensas y excepciones en toda la materia. Entonces, fíjense, la ley marca solamente una distorsión a favor, a mi juicio, del patrón, porque al trabajador lo obliga a abrir sus cartas y al patrón no. Y el problema radica en que si se van al juicio, el trabajador ya no podrá modificar los hechos que manifestó en la fase de conciliación. Y el patrón podrá modificar, crear los hechos, si tiene las pruebas en buena hora presentarlas o inventarlas. Y entonces inventar pruebas, que se hace en cualquier sistema judicial del mundo, no nada más en el nuestro, implica entorpecer los procedimientos y los juicios y la duración de volver al pasado. Pero obviamente, a ver, lo que queremos es romper es... No, y tiene razón. Lo que queremos observa las cualidades y todo lo propositivo. Lo que queremos es romper los vicios. Hombre, exacto. Lo que queremos es romper los vicios, porque si no transitamos y vemos lo bueno que se tiene, no nos vamos a arreglar nunca. Yo le digo, el modelo actual de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones en las juntas, la audiencia no funciona sí van, pero no hay un ejercicio profundo de conciliación. Pero fíjese, yo tengo algunos años en esto, cuando hay citatorios previos en las procuradurías federales o locales de la defensa del trabajo, y hay actitud de conciliar, se concilia. ¿Y por qué se concilia? Porque el procurador hoy de la defensa del trabajo, que aparte hay que hacer también un paréntesis, hay muy buenos procuradores de la defensa del trabajo. Hay grandes conciliadores en la defensa del trabajo. Hablo de los que conozco, aquí en el fuero de la Ciudad de México y en el fuero del Estado de México, en el fuero de algunos lugares de provincia o del interior de la República, a donde acudo constantemente. Y obviamente fuero federal, hay muy buenos conciliadores. Depende mucho
hombre, de la capacidad y de la necesidad, y de que también con madurez también las partes enfrentemos esos procedimientos y no queramos, querido magistrado, tomar ventaja. No se trata de tomar ventaja. Yo que la audiencia tiene que entender, la audiencia especializada y la audiencia a lo mejor no especializada, que nos hace el honor de escucharnos, tienen que entender que no se trata de que en materia laboral los abogados patronales quieren tomar ventaja. No se quiere tomar ventaja. Lo que queremos es realmente conciliar. Es positivamente conciliar. Y entonces la discusión se instala en la instrumentación. Sí. Y entonces la instrumentación está en un proyecto de ley donde a mi juicio, lamentablemente, el proyecto que presentó el sector obrero del PRI, que eso me asombra, no instrumenta bien ese procedimiento y sí le da en la práctica una ventaja al sector patronal, desde mi punto de Pero vista. se va a corregir eso. Ojalá y se corrija, pero eso implica, fíjate, qué curioso, implica que nos pongamos a conciliar y a dialogar todos los actores sociales y entonces que nos demos tiempo. Por supuesto. Para hacerlo con altura, con mesura, con profundidad, con visión de Estado, con beneficio social. Porque obviamente yo que el HH legislador, con el debido respeto, se está dando cuenta, y más hoy, en este proceso electoral, o sea, en donde se ha combinado todo este tema con el tema electoral, que obviamente esta materia laboral no es importante, es importantísima, es profundísima. Es una de las partes que en el diseño que hizo el CIDE hace 4 años del estudio acerca de la justicia del país, resultó como un rojo tintineante. Los problemas habituales de la justicia cotidiana. Así es. ¿Qué más cotidianidad e injusticia en la justicia, en la impartición de justicia, que el tema de retraso en la justicia laboral? Exacto. Y que llevamos tanto tiempo. Es que la justicia laboral ha sido permanentemente olvidada por el Estado. Ni suficiente presupuesto, ni suficiente personal, ni suficiente capacitación, ni suficiente. Por eso se acumularon los asuntos. Por eso se acumularon. No hay suficientes juntas en el país, por ejemplo, en este momento. No se cumple con los objetivos del 17 constitucional porque no hay acceso a la justicia como en otras materias. Pero ya estamos caminando hacia un espero. Mejor futuro. ¿Qué otro? De optimismo. Sí, no, pues es real, porque la Constitución, como ustedes ya señalaron, tiene esas bondades, ¿no? Establece esas buenas metas. Además de esta parte, de estos puntos que han señalado, ¿qué otros aspectos se están perdiendo que están en la Constitución, en la reforma constitucional, y que a la hora de pasar a las leyes secundarias se podría estar perdiendo el espíritu de lo que es la reforma constitucional en esta materia de conciliación? Es que en la cuestión de conciliación, lo digo así, lo voy a decir así. El Centro de Conciliación Federal involucra otras facultades que son las de registro de toda la cuestión colectiva, pero entiendo que en unos días más voy a estar aquí para también con un programa colectivo y ahí lo vamos a tocar. Por eso nos estamos quizás centrando mucho en conciliación y quizá en la fase de procedimiento individual. Yo diría que otra cuestión que debemos cuidar mucho, y esa es una parte de la propuesta a discusión que no está en el proyecto de dictamen, es que si hay este desequilibrio que he mencionado, entonces que al Centro de Conciliación, en lugar de catalogarlo como una fase prejudicial, sea una fase judicial y que el juicio inicie desde el Centro de Conciliación. Y que inicie con una fase de conciliación en donde el trabajador demande completo, el patrón demande completo y presenten pruebas. Y con base en ellas, y esta es por experiencia personal, que han dado en varios sistemas de justicia sudamericanos, en todos ellos, para que el mediador o el conciliador pueda llevar a cabo una labor de veras profundamente profesional, transparente, clara, conocedora, requiere de saber las pretensiones, las defensas y excepciones, los hechos aducidos por las partes y el material probatorio con que cuentan. Un poco lo que sucede en materia penal. Sí. No me niego a eso, pero yo lo he visto en laboral. ¿Y funciona exitosamente funcionando en su sí funciona. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí, obviamente... Y aquí están dividiendo. La Constitución diseñó los centros de conciliación, por un lado, para abocarse en un porcentaje importantísimo. Para que se resuelvan ahí los asuntos, Para que ahí resolvamos. Créanme lo que la apuesta
la apuesta, la iniciativa del presidencial de la reforma constitucional apuesta a que ahí lo vamos a arreglar. Créanmelo. Y eso depende de un cambio de actitud que va a llevar muchos años. Va a llevar muchos años. Esos colegas, esa mala interpretación de la industria del litigio, de que el trabajo se va a acabar porque los juicios se van a concluir, debemos de transitar a otros niveles. El derecho al trabajo es muy amplio, no nada más es la parte del litigio. Estamos conciliando, bien lo decía el magistrado, en todo tipo de cosas. Los señores sindicatos, nuestras personas morales sindicatos, en la vida diaria concilian a través de lo que se llama coloquialmente comisiones mixtas todos los días, las 24 horas del día. Entonces, ese espíritu que ya existe, hay que llevarlo a la parte litigiosa. Hay que llevarlo a la parte litigiosa, porque cuando cambie esa actitud de todos, eso nos va a llevar a que el ente de conciliación, sin prejuzgar, claro, y sin hablar de, y sin ensuciarnos en la mala fe, lo vamos a poder lograr, porque vamos a poder conciliar muchos asuntos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de esta conversación. No se vaya, regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso en las conclusiones de esta mesa de análisis. Antes de pasar a las conclusiones, nos querías una precisión. Sí, yo insisto mucho en este fenómeno individual de que viene mal presentada la ley, porque si nos damos cuenta, el 99.9% de los asuntos que se ventilan en los tribunales son individuales, y entonces esto va a jugar un papel fundamental. Y lo que yo quería señalar era que, si bien es cierto que los órganos de conciliación son prejudiciales, son por lo tanto anteriores a una etapa, que es obligatoria a una etapa judicial, me da la impresión que podemos diseñar un procedimiento que iguale la presentación de la demanda, de los hechos, de las defensas, excepciones y de las pruebas de ambas partes, que lleve a cabo el centro de conciliación, ya sea local o federal, que las reciba y las evalúe el mediador, y que se le dé entonces en la ley la categoría de ser un auxiliar de los tribunales laborales, para que desde ahí empiece propiamente el juicio, lo cual permitiría además abatir tiempos importantísimos, porque la notificación que se haga desde aquí valdrá para todo el juicio, no que de la otra manera termina la fase de conciliación o conciliación, se le da su boleta al trabajador de que ya vino a la conciliación obligatoria y tiene que empezar a demandar y nuevas notificaciones y de nuevo todo, lo cual me indica que el procedimiento no va a ser tan rápido como se pretende. Pero obviamente, Vero, el magistrado le ha puesto el dedo otra vez en la llaga. El 90% de los asuntos hoy están en los tribunales, en las juntas de conciliación, arbitraje locales y federales, más federales. Depende de un patrón. Un patrón en donde el Estado es corresponsable. Porque son litigios que se llevan con Infonavit, con IMSS, con Pemex, con CFE, con Comisión Luz y Fuerza, con Ferronales, empresas públicas. Ban Rural, empresas públicas, en donde la constante históricamente, por razones de evitar la corrupción, dicho con toda franqueza, ha sido el no conciliar. Hombre, y al amparo todavía de la vieja ley, es decir, de los conflictos que vienen antes del 12, en donde a partir del 12, de la reforma de 2012. La reforma del 12 trajo como consecuencia que los asuntos en materia de salarios caídos se topan en un año. Palabras más, palabras menos. Que podemos tener otro megaprograma con esto. Es todo un tema. Porque es todo un tema, y el magistrado votó, obviamente, yo sé que votó en contra. Pero eso ese es otro tema. Vamos a la conciliación. El problema del rezago en sí. Y créanmelo, que cuando uno analiza estos asuntos, en ocasiones hay controversias en donde no se han resuelto por 50 pesos.
Sí. Y el trabajador Literalmente está todavía 50 pesos. 50 pesos y los asuntos siguen corriendo. Hombre, yo digo, tengamos madurez. Claro. Tengamos madurez, sistema laboral mexicano, partes, abogado interno de ese organismo, juégatela, consigue los acuerdos, consigues las autorizaciones para acuerdos profesionales, serios, transparentes, utiliza obviamente a los sindicatos, utiliza las procuradurías de la defensa del trabajo, utiliza todo el esquema que tenemos para poder abatir, para que esta reforma, que va a entrar en vigor, ¿cuándo? No sabemos, sea una buena reforma y no nazca muerta. Fíjese qué contradicción. Así es. Y también dentro de estos principios que establece la reforma está la transparencia, ¿no? Así que la Por conciliación supuesto. no tiene que estar peleada con la transparencia. Al revés. Por lo que mencionaba, Al de que revés. por evitar corrupción no estamos yendo a la conciliación. No, pues no pueden estar peleadas. Por supuesto. Habría que ser muy prudentes en cómo manejamos esta idea de la transparencia, porque el proceso de conciliación y mediación técnica y profesionalmente exige privacidad, porque es un acuerdo entre partes. Pero me refiero a transparencia en la pero actuación. una vez del, que se ¿no? lleve a cabo ese proceso, este debe ser absolutamente público, transparente, conocido, calificable. Entonces, porque no vamos a hacer, No vamos a vamos a hacer conocerlo. audiencias de conciliación públicas. No, Pero aparte, mire, Pero la actuación del litigante. Yo me el refiero esquema- la sí, actuación claro, del claro, litigante, que sea claro. transparente, la aunque problemática sea de laboral, parte del la gobierno. problemática laboral de rezago y de todos los días que nos está envolviendo todos los días es tan fuerte, hombre, que con o sin reforma tenemos nosotros que cambiar de actitud. Dos, están creciendo día con día los mediadores. Hay día con día más mediadores. Hay una escuela hoy profesional de mediación. Hace años no veíamos cómo hay la necesidad entre las partes de mediar asuntos civiles, familiares, mercantiles, y obviamente la laboral no es la excepción. Entonces, la mediación privada se va a ir para arriba, porque necesitamos bajar los números. La mediación privada y la conciliación privada se va a ir para arriba. Lo estoy declarando hoy como una área de oportunidad espectacular para los abogados buenos, sensatos, éticos, transparentes, profesionales. No se va a agotar, porque la reforma puede no salir, no depende de nosotros. Ojalá salga, pero si sale, y es parte de nuestras conclusiones, que salga bien. Bien en cuanto a la calidad, bien en cuanto a la congruencia con la Constitución, bien en cuanto a el recurso humano. Hombre, una buena reforma, dicen los economistas, no los abogados, los economistas, requiere dinero, tecnología, capacidad, lugares, factor humano y obviamente un buen marco legal, que es lo que estamos haciendo. Hagámosla bien, que en el aterrizaje y en el cambio de expectativas de la gran reforma laboral va el Estado a gastar muchísimo dinero, sí. Pero es una inversión. Sí, gane quien gane la elección federal, Este es un tema prioritario en la mesa, de quien sea, Sí. prioritario. Cabe señalar una cuestión. En esto de las leyes ordinarias está presentado este proyecto por parte del sector obrero del PRI, que es el que más se ha impulsado y se le conoce también como el proyecto oficial. Pero existe otro proyecto. Hay dos proyectos más, uno por el Partido Acción Nacional, que sobre todo pone énfasis en esto de la conciliación, y el otro está por parte del UNT-PRD, que presentan un proyecto mucho más integral. Lo primero que se tendría que hacer es dictaminar los tres, no nada más el primero, sino entiendo que en la Comisión de Justicia hoy lo están haciendo así, pero estamos hablando de que se están dictaminando leyes que contienen más de 500 artículos. Cuando menos la del PAN es un poco menor porque pone más el énfasis en la conciliación. Sí, 500 artículos a cambiar, efectivamente. Exactamente, y entonces el proceso de conciliación para arribar a un proyecto común no puede durar 2 semanas o 3 semanas. Por eso yo la gran conclusión que saco ahorita es, yo creo que aquí hemos advertido la importancia del fenómeno de la conciliación. Podemos advertir también que quizá hay diferencias de alcance sobre lo que debe de reglamentarse o no. Si eso es así, eso
habla pues de que es necesario que el diálogo que hasta ahora se dio fue absolutamente insuficiente y se requiere mucho más y más abierto, más claro, con más ánimo de sentido de Estado, de protección social, de igual, de protección a trabajadores y de garantía a patrones. Eso lo necesitamos. Por lo tanto, lo prudente, lo sano, de acuerdo a cómo están las circunstancias en este momento, es que no se votara la ley. Pero si se llega a votar, que se le deba una vacatio legis amplia, que permita instrumentarla en todos los ámbitos que en conciliación vimos, y que en las otras áreas, colectiva y de procedimientos, también hay mucho más. Es que esto es nada más el principio, esta es la parte amable de la reforma. Y es la parte propositiva. Qué bueno, y qué bueno. Hombre, yo todavía tengo esperanza de que la conciliación opere en el Congreso y de que saliera. Fíjese, lo importante, y me uno a lo que dice el magistrado, que nos den en un escenario de que pudiera votarse una reforma, una vacatio leyes lo suficientemente grande para que funcionara. Exacto. Para que funcionara, que hubiese capacitación, tecnología, recursos, entrenamiento, porque esta es una reforma de Estado. Y ajustes. Es una reforma de Estado que trastoca el Estado. Entonces, bien, pues se nos terminó el tiempo, nos quedamos con estas interesantísimas reflexiones. Hace falta tiempo, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes conclusiones es que no se pierda la oportunidad que tenemos del diálogo, de que se escuche a todos los operadores, a todos los que están involucrados, y sobre todo que no se pierda la oportunidad de que México tenga un sistema de impartición de justicia laboral ejemplar, ¿no? Con un aparato de conciliación espectacularmente sólido y profesional. Y que permita terminar con el rezago. Pues muchísimas gracias, maestro Luis Díaz Mirón, muchísimas gracias, magistrado Héctor Arturo Mercado López, muchas gracias. Gracias a usted por sintonizar el canal judicial, gracias al equipo de producción que hizo posible este programa. Soy Verónica González, hasta la próxima.